este, atrasados, pero bueno, vamos a empezar. Tenemos la participación de la maestra Norma Zabaleta. Ella tiene su maestría en inteligencia artificial, es experta en cómputo evolutivo, matemáticas aplicadas e inteligencia artificial por la Universidad Veracruzana. Ella nos va a hablar de clasificación de canciones de acuerdo con su progresión armónica. Todos tuyos, Norma, bienvenida y adelante. Ok, bueno, pues buenas tardes a todos. Bueno, buenos días todavía. Muchas gracias por la espera y una disculpa por eso también. Bueno, yo les voy a hablar porque la invitación me la hicieron a hablar de un tema de tesis que tiene, bueno, de mi tema de tesis de licenciatura. Yo estudié licenciatura en matemáticas y al final lo que trabajé fue algo que estaba ligado mucho con lo que en ese momento yo quería hacer también como parte de mi vida, parte de las matemáticas, que era la música. Entonces yo trabajé una tesis que se tituló Clasificación de canciones de acuerdo con su progresión armónica, donde me involucré muchísimo con términos de música y con un poco de términos de matemáticas, porque la idea era buscar ahí un análisis y utilizar matemáticas y programación, porque ahí fue mi primer acercamiento con la programación, con este tema de música. Entonces les cuento un poquito de qué va esto. Eh, bueno, el objetivo que era, pues era que lograra yo clasificar canciones de acuerdo con su progresión armónica, que más adelante les voy a contar de qué va esto, y era, pues aquí involucraba hablar de música popular, porque no nos íbamos a poner a analizar canciones tan sofisticadas como canciones de la música clásica o la música occidental. Y bueno, también esto incluye bastante teoría musical, bastante de álgebra lineal y bastante de programación. Eso fue lo de los ingredientes que yo utilicé para realizar este trabajo en colaboración con quienes fueron mis directores de tesis, el doctor Víctor Pérez García de la Universidad Veracruzana y la doctora Brenda Tapia Santos de igual manera de aquí. Entonces, bien, y bueno, la finalidad era después comparar a través de matrices lo que yo iba obteniendo con este análisis de progresiones armónicas. Y lo que yo quería ver era, bueno, si se podía medir el parecido entre canciones. Entonces, bien, para eso necesitamos un montón de conceptos que les voy a decir de manera rapidísima, que era hablar de armonía. La armonía es un área de la música que trata del estudio de la superposición de los sonidos, es decir, varios sonidos al mismo tiempo y estudiar cómo estos se combinan, de qué manera suenan, si son agradables, si no, cuando forman parte de algún conjunto de notas musicales que se llama tonalidad, cuando no. Y bueno, esta superposición de sonidos que usualmente en la música pues pasa, no es solamente una voz cantando, sino que es la voz cantando y un montón de acompañamiento, ¿no? Esta superposición de sonidos pues se llama acordes, que son tres o más notas musicales que suenan de manera simultánea y bueno, la armonía estudia esta superposición de sonidos, que son los acordes, y las relaciones entre estos, cómo se van conectando en el tiempo, porque la música sucede en el tiempo. Luego, bueno, de los sonidos tenemos los sonidos naturales, los que escuchamos. Los sonidos de la música son aquellos que se diferencian un poco del ruido porque tienen una frecuencia establecida, alturas que están también establecidas y demás cosas que se controlan de acuerdo a cada instrumento. Entonces ahí tenemos un poco del tono, el tono que también es la nota musical. Las notas musicales con las que contamos, pues supongo que todos en algún momento las han dicho o las conocen, que es pues la nota do, re, mi, fa, sol, la y si, y se repite el do y así, una y otra vez. Y bueno, aquí muestro en pantalla pues las notas en castellano, tal como se las acabo de decir, y unas abreviaciones, que es una codificación que se utiliza para denotar notas musicales y que esa es la que voy a trabajar de aquí en adelante. Entonces, de las letras de la C a la G, empezando con la A, pero aquí empiezan en este orden, ¿no? Entonces, esto es un poco de los ingredientes que necesito. Y bueno, de ahí un poco de definiciones, bueno, ¿qué es la noción de intervalos? Un intervalo va a ser una distancia entre dos notas musicales. Cada nota musical tiene una frecuencia y bueno, cada nota musical también está dividida en tonos o semitonos. Por ejemplo, aquí abajo les muestro las notas musicales do, re, mi, fa, sol y una disposición de cómo está la separación entre ellas. En música se trabaja con tonos enteros o tonos medios, medios tonos, como aquí. Entonces, esta es la estructura que tiene una escala musical que empieza en do y termina en do. Entonces, hasta aquí todo muy musical y parece que les estoy hablando puramente de teoría musical, pero es que es necesario. Bien, entonces, esta es la estructura que tiene una escala musical y está separado de esta manera. Y bueno, esa es la forma, esa es la estructura que tiene una escala y esa es la estructura que tiene cualquier escala musical mayor.
Entonces, lo que a mí me importaba era identificar estos intervalos, justamente estas distancias entre cada nota consecutiva que conforma una escala, porque entonces me habla de características que tiene esta escala. Entonces, vamos a tener segunda mayor cuando sea una distancia de un tono completo, segunda menor cuando tengamos una distancia de medio tono, tercera menor, tercera mayor, cuando tengamos dos tonos o tono y medio. Eso es solo porque es necesario cuando yo hice el análisis posterior de los acordes, que eso es lo que yo estoy estudiando, ¿no? Al final es identificar en una canción cuál es su progresión armónica y a qué escala pertenecen, y con esto hacer análisis, ¿no? Entonces también necesitaba información sobre que, bueno, una escala musical va a ser una secuencia de notas musicales que tienen un orden predeterminado. Este orden predeterminado es el que nos sirve para poder tener una estructura general sin importar de qué nota diferente iniciamos. Sabemos que hay gran variedad de notas musicales, o sea, las 7 que les puse ahí y algunas otras con variaciones, y podemos partir desde esa y va a sonar lo mismo para nuestro oído, pero va a empezar en notas diferentes, a lo mejor más grave, más agudo, pero lo que siempre se va a tener es este orden fijo. Esa es la definición de una escala musical. Luego tenemos la tonalidad, que esa es también una parte importante que consideré, porque, bueno, una canción tiene algo en común, ¿no? Cuando la escuchamos, vemos que todo como que está en un mismo conjunto de notas, y ese conjunto de notas musicales y todo lo que suena conforme es porque justamente tiene una tonalidad. La tonalidad es como la gama de la escala musical, las notas musicales que se están usando para crear esa canción y para crear ese empalme entre sonidos que tiene coherencia y que suena a que es la misma canción, y no de repente pasa un segundo y ya sientes que es otra cosa. Entonces, ahora aquí muestro la escala musical, y ahora tengo asignados cuando tenemos este como paréntesis, tenemos una segunda mayor, cuando tenemos el piquito tenemos una segunda menor. Estas notas están más cerquitas que estas dos, por ejemplo. Y si tuviéramos un oído muy fino, seguramente al escuchar la escala nos percataríamos de que están muy cerquita. Y bueno, ahora, hablando un poco de los acordes, tenemos acordes mayores, por ejemplo, en la teoría musical, este es un acorde mayor que está separado como do, mi y sol, y tiene una estructura. Y estos acordes suenan contentos y felices. Y luego tenemos acordes menores como este, que forman parte de la misma de aquí, fa, la y si, ¿no? Bueno, entonces, estos acordes, estas secuencias armónicas, las podemos extraer de una misma escala, y todas van a sonar como con sentido, como que estamos en lo mismo. También tenemos acordes aumentados tomando a notas que tengan una distancia de 3 tonos, bueno, de una tercera mayor, o sea, de 2 tonos, y acordes disminuidos que tengan una distancia de tono y medio, que estén más cerquita. Ahora, esto solamente es para tener una estructura de cómo vamos a conectar esto con analizarlo como cuando tenemos una escala musical y una canción, y a estar analizando estas relaciones, ¿no? Entonces, bueno, si yo aquí les muestro y construimos acordes que tengan estas distancias, por ejemplo, empezamos en esta nota y queremos construir tríadas, o sea, conjuntos de 3 notas que estén separados como una sí y una no. Esos son nuestros acordes con 3 notas. Y vamos a empezar escribiendo, no sé, este y este juntos nos forman un acorde que va a sonar mayor por la estructura que tienen. Luego, si tenemos aquí este acorde que empieza acá, luego fa, luego la, va a formar otro acorde. Y entonces, sobre cada una de las notas de la escala que forman las notas que forman una escala, bueno, a cada uno de esos le vamos a llamar grado al acorde que se forma separado por terceras. Y coincide que para todas las escalas, si empezamos a construir así, como les decía, que tienen la estructura similar, vamos a tener que si se construye una tríada de esta manera en el primer grado, va a ser un acorde siempre mayor, no importa en dónde iniciemos, en qué nota iniciemos. Si se construye sobre la segunda nota musical, va a ser un acorde menor, igual que sobre la tercera. Si construimos uno sobre el cuarto y el quinto, va a ser mayor, va a tener esa característica de lo que llama mayor en la estructura, en las distancias entre sus notas. Y si es sexto, va a ser menor. Si es séptimo, es disminuido, que aquí lo puse con este signo de aquí.
y regresamos al primero que otra vez es mayor. Entonces, esta es la estructura que tienen construir tríadas o de notas sobre cada una de las notas de una escala. Y no importa sobre qué nota iniciemos, siempre se va a tener. Entonces, estos son datos estructurales. Ahora, los 7 grados que les dije, pues son estos 7, pero en realidad en la teoría musical yo tuve que considerar un montón para contabilizarlos y considerarlos. Entonces, ahorita vamos a ver justo lo que yo hago. La parte 1 de este trabajo era identificar la tonalidad de una canción cualquiera. Entonces, los datos que yo tengo es una secuencia de acordes. Por ejemplo, esta es una canción de Rihanna, la de Umbrella, y tenemos esta secuencia de notas, ¿no? Notas musicales. Lo primero que voy a hacer es eliminar las repeticiones, porque en realidad si se mantiene el mismo acorde, pues, pues no está cambiando, ¿no? Entonces, se está manteniendo, no está habiendo un cambio entre acordes, entre conjuntos de notas, ¿no? Entonces, lo que hago es eliminar repeticiones y me quedo con esta de aquí. Estas son acordes que forman parte de esta canción de Rihanna, entonces extraje los acordes en un archivo TXT y los guardé y tengo esta cadena de acordes. Ahora, lo que yo hago es asignar posibles tonalidades. Entonces, le doy una probabilidad a cada uno de los acordes de que esté en alguna de las tonalidades, porque según la estructura que les decía acá, cada conjunto de 3 notas que se está formando ya forma parte de alguna de las tonalidades que están aquí. Por ejemplo, re, fa y la, que tenemos esas notas, formarían parte de una escala de re y serían un primer grado. Pero estas notas también forman parte de otras escalas musicales que a lo mejor ya no son un primer grado, pero son un segundo, un tercero, un cuarto, lo que sea. Pero al final esta combinación, como están separados por la misma distancia, puede volver a aparecer en otra ocasión, que es un poco como aquí seguir esta secuencia, ir tomando mi, G, por ejemplo, C, E y G. Si nosotros siguiéramos, a lo mejor ahora ya no empezamos nuestra escala aquí, sino en otra nota, y volvemos a encontrarnos esa combinación de acordes, pero ahora forma parte de otra escala. Entonces, le doy probabilidades a las tonalidades posibles en las que pueda estar este acorde. Por ejemplo, este acorde de fa podría estar en esta tonalidad y tiene un tercio de probabilidad. En esta tonalidad tiene también un tercio de probabilidad y en esta tonalidad y tiene también un tercio de probabilidad. Si construyéramos las escalas, es en las únicas donde por naturaleza va a aparecer un acorde de este tipo, que es un acorde de ese tipo sería empezar en esta, aquí tendríamos F, tendríamos La y tendríamos Do. Esas serían las 3 notas que estarían sonando al mismo tiempo, y en las escalas donde aparecen es en una escala que empieza en Do, en una escala que empieza en Fa y en una escala que empieza en este A con signo de, de número, ¿no? Entonces, lo que hago es hacer un análisis por cada elemento, por cada acorde en la pieza musical que suena y le asigno probabilidades. Entonces, al final tengo una tabla de probabilidades para cada tonalidad posible y la tonalidad que le asigno al acorde, en este caso, por ejemplo, si lo ven, todos los acordes que conformaban esa sección de esta canción de Rihanna, todos estos acordes forman parte de esta tonalidad. A lo mejor también aparecen en esta, pero no en todas, ¿no? Entonces, en esta aparecen siempre. Así que tendríamos que, por suma de probabilidades por columna, lo más probable es que esté en esta tonalidad. Y entonces decimos que está en esa tonalidad. Ese es el análisis primero que estuve haciendo canción por canción y ahorita les digo que conjuntos de datos utilicé. Entonces ahora lo que también hice fue graficar de todas mis posibles tonalidades, que recordemos que son todas estas de aquí, grafiqué la suma acumulada de estos tercios, ¿no? Un tercio, un tercio, un tercio, y cómo iban cambiando, 0, 0, un tercio se mantenía, se va acumulando, luego tengo 2 tercios y así se van acumulando y entonces nos dan unas gráficas con ciertas pendientes, ¿no? Y el gráfico que tiene una pendiente a lo mejor igual que otros, pero que está por arriba de las demás, esa es la que predomina, que es un análisis gráfico que se podía hacer.
Ahora también estuve analizando otras canciones populares porque eso fue lo que era más sencillo en ese momento, por ejemplo, esta canción de Yuri. Y ahora podría analizar más canciones, pero bueno, en este caso, pues se pueden dar una idea, son más acordes. Acá solo era una fracción porque solamente había considerado una secuencia de 12, bueno, de 13 acordes, pero ya las canciones usualmente tienen muchísimos más acordes, entonces aquí ya mostramos esta secuencia de 100 acordes a lo largo de la canción y su correspondiente gráfico de la probabilidad acumulada, ¿no? Entonces aquí el que tiene mayor posibilidad de ser es este amarillo que es re y esa sería su posible tonalidad. Ahora, me topé con un problema que era que las canciones a veces cambian de tonalidad. Ok, este también es un concepto muy musical, que es como, bueno, tú estás escuchando una canción y de repente escuchas como un corte y a lo mejor para tener más tensión la canción o algo así, cambió de repente y se mudó a otro conjunto de notas que ya no eran las que estaba usando inicialmente. Entonces, eso también se identificaba muy fácil porque de repente la que predominaba, por ejemplo, esta amarilla, dejó de predominar de aquí en adelante y se mantuvo constante, es decir, ya aquí ya no hubo más acordes que fueran sucediendo y que tuvieran probabilidad de pertenecer a la tonalidad anterior. Entonces, los siguientes, pues ya un trabajo también fue ver que esto, identificar cuándo eso pasaba de manera, pues sí, automática y que lo identificara cuando pasaba y que de nuevo seleccionara aquella que iba creciendo más. Entonces hay canciones en las que pasa eso. En la actualidad no tiende a pasar. Y por ejemplo, esta es una canción que tiene muchísimos cambios de tono y que incluso se ve como así corte y aquí hubo otro corte y así va cambiando muchísimas veces. ¿Cuántas? Uno, dos, tres, cuatro, cinco más o menos veces cambió, seis. Y entonces al final, ¿qué es lo que voy a obtener? Por ejemplo, para la canción esta anterior, lo que yo obtengo es una lista de desde tal hasta tal, la suma de probabilidades es tal y la tonalidad que ganó fue esta. Identifiqué el corte, ¿no? Y luego de aquí, el siguiente, la probabilidad que más ganó fue esta, su suma es esta y la tonalidad es tal. Entonces tengo una secuencia de tonalidades con números que están asociadas con cada tonalidad posible en la teoría musical. Y entonces ya, lo que me da es una identificación del cambio en acordes, que era en lo que se centró este estudio, a lo largo de la canción. Y bueno, de ahí, bueno, ya empieza como la parte donde metí un poco más de matemática, poquito. Y fue, bueno, pues sí, ya tengo esto, pero ahora cómo voy a analizar esto, cómo voy a ver la asociación. Entonces, lo que aquí tengo es los acordes posibles y diferentes de la canción. Por ejemplo, esta es la misma canción, la de Rihanna que vimos en el ejemplo anterior. Los acordes que tiene diferentes son esta F, C, E, M, A, M, G, lo que eso signifique. Y ahora lo que yo estoy contabilizando aquí son las transiciones entre acordes. Fíjense que aquí este acorde de F se va a hacer una vez, pero aquí este acorde de F también se va a hacer otra vez y aquí este acorde de F se va a hacer otra vez. Entonces contabilizo eso con un grafo así asociado a cada secuencia de acordes y entonces con una matriz asociada a este grafo tengo la incidencia entre los acordes diferentes y cuántas veces se dio esta transición de un acorde a otro. Entonces aquí, por ejemplo, de este acorde F a este acorde C, tengo tres transiciones, que sería justo aquí donde está de F a C, tengo tres. De C a EM, pues tengo un total de dos transiciones. De EM a AM, que es la menor, tengo justo un total de dos transiciones. Y entonces ahí tengo una matriz asociada a cada canción que tengo. Pero bueno, no todas las canciones usan los mismos acordes, entonces no todas las canciones están en la misma tonalidad. Así que para generalizar esto, justamente lo puse en grados, ¿no? Ahora, los grados de una escala musical son 7. Entonces lo pongo por grados. Entonces, paso uno fue identificar la tonalidad para tener ya la tonalidad especial, o sea, el grupo de notas que está usando la canción. Y paso dos, pasar esa información que tengo de tonalidad ahora a un análisis con grados para que cada canción, aunque tenga una tonalidad distinta, la pueda comparar con otra. Entonces ahora estoy trabajando con grados y pues para todas las canciones, aunque tengan una tonalidad distinta, vamos a tener grados asignados asociados. Entonces en este caso, como estábamos diciendo que esta canción está en una tonalidad de do, entonces, no olvidemos que vamos a numerar las cosas de esta manera. Ahí, ¿dónde está? Aquí. Tenemos
do, re, mi, fa, sol, y a cada uno de estos les voy a asociar un número romano. Entonces, si es una escala de do, este va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ya, me quedo con del 1 al 7 siempre, y ya a lo mejor eso significa notas distintas, pero me voy a quedar siempre para estar hablando del 1 al 7. Entonces, ahora sí tengo esta información que es exactamente lo mismo que tenía acá, vean F y C, pero ahora tengo 5 y 4, que son los grados a los que en los que yo estoy relacionando mis acordes. Y como les decía, la ventaja de justo tenerlo así es que ya puedo comparar transiciones armónicas entre canciones diferentes, ya puedo ver qué tanto se parecen las matrices, porque ya estamos todo como de manera general, ¿no? Hablando en grados y ya no en notas musicales, que eso es algo interesante. Y bueno, entonces aquí fíjense que ahora es una matriz más grande la que estoy considerando, porque ya no solo considero los acordes que existen en la canción, sino todos los que existen en los grados que se consideran. Entonces son 7 los grados usuales, y entonces estoy viendo que aquí del 1 al 3 se mueve 2 veces, o sea, del 1, que era este, al 3, que es este, se mueve 2 veces, y así sucesivamente. Ahora tengo la misma matriz un poco extendida porque ahora estoy considerando otros grados que en este caso no aparecen, pero como en otras canciones sí aparecerán, entonces los considero para que cuando compare también tenga la información. Finalmente lo que hago es hacer una normalización por filas para entonces hablar de porcentaje, de qué tanto del porcentaje de mi grado 1 se movió a otros grados, ¿no? Entonces tengo 2/3 que se movieron acá y 1/3 que se movió para acá. Y eso me ayuda a tener información de cómo se hicieron las transiciones. Ahora sí, los datos. En su momento lo que yo analicé fueron datos de la página web de los 40 principales, hay canciones. Posteriormente tomé como los top, me parece los top, las canciones como más famosas del 97, del 2007, del 2017, y esas canciones después lo que hice fue buscar sus acordes, guardar los acordes en un archivo TXT, la secuencia de acordes. Obviamente eso pasó por un proceso de limpieza y demás. Y bueno, tenía entonces un total de 85 canciones, porque no en todos los años fue lo mismo. Y además consideré 22 grados más. ¿Por qué? Porque hay música de todo. O sea, la música normal que nosotros escuchamos día a día, o pop, por ejemplo, usualmente se queda con estos 7 grados que hay. Pero si nos metemos en canciones que a lo mejor utilizan un poquito de jazz o la salsa, que son canciones más ricas armónicamente, no se quedan únicamente con estos valores estándar. Y de hecho, entonces lo que consideré fueron esos 7 grados más 22 grados más que existen en la música. Entonces, esta parte fue bastante teórica en cuestión de la música. Entonces, vean, lo que obtengo es esta matriz grande de 29 por 29, donde voy a tener aquí información de todas las canciones del año, bueno, no de todas las canciones, pero sí de las canciones que fueron top del año de 1997, y obtengo una matriz así que me habla de cómo fueron las transiciones en general de ese año, ¿no? Entonces lo conjunté, lo promedié, y acuérdense que todo está por filas normalizado. Y luego, pues para visualizar esto, que era grande, utilicé algunos recursos gráficos para ver dónde se estaban centrando las transiciones. Por acá cabe mencionar que estos datos de aquí, las columnas y las transiciones de aquí, por ejemplo, de estos extremos, son las que casi no pasan en la música popular, entonces pues era de esperarse que quedara más vacío. Y les quiero mostrar que este es un zoom de las primeras 7 filas, que como les decía, es donde mayormente se va a centrar las transiciones en la música. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta que por filas nos están sumando ya que a veces hasta el 1, ¿no? El 1, que es lo que tendría que ser, o sea que casi todas las transiciones del acorde que correspondía aquí se movió a alguna de estas filas y ya. O sea, se movió a alguno de los usuales. Y esta es la matriz del 2007, lo mismo, y su gráfico correspondiente, y un zoom del primer caso, donde sigue pasando que casi ya todas las probabilidades de transición se centraron en este primer cuadrito, y así para todos. Y esta es la de 2017, y de nueva cuenta vean la diferencia entre estas dos y esta. Esto me pareció interesante desde la vez que hice el trabajo, porque en el 2017 solo nos hablaría
que las transiciones entre las canciones se limitaron a ser entre los grados usuales y ya no hubo como transiciones raras o más riqueza en la música de que se iba creando, al menos lo que en ese momento pegaba o era top, o sea, la música más famosa de ese entonces. Entonces, si se dan cuenta, esto podría decir que la complejidad del 2000, del 97 al 2007 y al 2017, la complejidad de la música pues ha disminuido porque se ha restringido a hacer solamente transiciones de grados en los grados normales. O sea, realmente no es que sea malo o bueno, solo que es menos complejo y es que se está quedando un poco más en lo estándar, que supongo que están de acuerdo en que así ha pasado al menos con la música pop. Entonces sí, aquí ya casi todos se centraron en esta parte, en que las sumas fueran uno. Y bien, la parte de la comparación con las matrices de transición armónica, que así les llamé, era pues hacer una diferencia entre ellas y eso era como comparación entre canciones, qué tanto se parecen en una canción, hacer diferencias entre ellas. Luego una comparación a lo mejor de una canción con un conjunto de datos también se podía y eso nos hablaba de que a lo mejor la canción se parecía mucho a otra canción o menos. Y luego comparación entre también canciones a otra época y por ejemplo esta que sí pertenece al mismo año es una diferencia más chiquita que esta canción que no pertenecía a ese año. Y bueno, pues son cosas que se esperaba y comparación entre conjuntos de canciones, que aquí, por ejemplo, comparé las matrices de transición que les mostré anterior del 97, 2007 y 2017 y vemos que lo que podemos decir de estas diferencias es que la matriz del 97 se parece más a la del 2017 que esta a la del 2000, que la del 2007 a las otras dos, ¿no? Bueno, más bien que estas dos que están más cerquita, o sea, las primeras del 2007 y, 2000 y 1997, son más parecidas que estas dos. Y bueno, conclusiones así entre matrices que ya nos dan información de un conjunto de canciones analizadas. Entonces, bueno, de manera general, ahora sí lo que trabajé en ese momento fue que logré hacer una clasificación de canciones. Obviamente solo les estoy contando la parte como de los resultados y cómo fue toda la parte teórica, porque si no se los daba también no iba a quedar claro qué fue lo que trabajé. Y bueno, esto también puede verse como una propuesta de predicción, porque si se dan cuenta, bueno, aquí fue fácil notar con las matrices así de manera gráfica y creo que podría haber hecho algunos dibujos que fueran mejor, pero se ve que conforme ha avanzado el tiempo, la complejidad en la música popular y en lo que está top, pues disminuido, ¿no? Entonces es un poco como predicción, a lo mejor ver si una canción se parece mucho al conjunto de lo que ahora está pegando, qué es lo que pasa, ¿no? Las canciones cada vez son más similares entre sí y entonces es más fácil que cuando la gente la escucha le guste, porque es algo que también se relaciona con ese aspecto social que tenemos. Y bueno, en ese momento también quedó como trabajo futuro, pues mejorar el trabajo, adecuar el programa, porque también a ese programa se le podrían agregar como que a lo mejor lo que ahora analice sea el sonido o lo que analice sea el texto, pero de una manera a lo mejor más inteligente artificialmente, verificar la funcionalidad de la aplicación que también se quedó y a lo mejor esto pudiera también usarse para identificar plagios. En ese momento era interesante, ahora supongo que ya hay muchas herramientas y a lo mejor trabajar en el ajuste de las métricas usadas para medir las cosas, que eso sí pudiera trabajarse y afinarse un poco más. Y bueno, ahora ya estoy casi por acabar, pero les quería contar como qué pasó después, porque ese fue el tema que yo trabajé para mi tesis de licenciatura, pero actualmente pues ya terminé mi maestría. Entonces, posterior a esto, gracias a que aprendí a programar, estuve trabajando en un proyecto de automatización, análisis y modelado de procesos en la industria tanto de bienes raíces como del café, pues acá en Veracruz, ¿no? Entonces fue muy interesante como conjuntar un poco de tener la mente abierta de que las matemáticas se pueden aplicar en un montón de cosas, en este caso en algo que me gustaba mucho a mí, que era la música, pero que también me hizo aprender a programar. Eso también se puede conjuntar en otras aplicaciones y se puede ver como una herramienta para lo que sea que se está trabajando, ¿no? Y bueno, después el hecho de irme a trabajar en cuestiones de modelado en bienes raíces y el café, pues también me despertó esta inquietud que tenía desde que aprendí a programar de a lo mejor trabajar en cosas más aplicadas y entonces pues presenté examen para la maestría en inteligencia artificial en la Universidad Veracruzana y la terminé. Ahorita les hablo rapidísimo de qué trabajo allí, pero bueno, también ahora me dedico a impartir clases a nivel pues licenciatura y bien.
Entonces, lo que ahora es el ahora o algo así, es que yo estoy trabajando con optimización, el área de optimización, optimización combinatoria, usando algoritmos evolutivos, que en realidad lo que yo trabajo son algoritmos genéticos que están aquí. Y son algoritmos que se inspiran en la evolución, son bioinspirados, son metaheurísticas en realidad, y también ahora trabajo en esa parte de la inteligencia artificial que forma parte del cómputo evolutivo, haciendo optimización. Y bueno, este tipo de herramientas como el cómputo evolutivo son muy útiles para resolver problemas aplicados, problemas que usualmente, o no aplicados, pero que sean NP duros, que sea muy difícil de resolverlos de manera analítica como usualmente se hace, y entonces esta es una herramienta que se utiliza para resolver ese tipo de problemas. Gracias, eso sería todo. ¿Preguntas, muchachos? ¿Comentarios? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ok. En primera, muchas gracias por la plática. Muy interesante. No había considerado que se podía cuantificar de esta forma la música. Quería preguntar, ¿qué le llevó al momento de graficar a que las progresiones de las notas se fueran sumando o acumulando en vez de que en cada momento del tiempo se tomara por individual el valor de los acordes? Ah, claro. Bueno, ¿qué me llevó a que fuera acumulado y que no tomara por acorde? Bueno, porque al final lo que me interesa es la tonalidad no de una nota, ¿no? Sino de toda la secuencia, porque la canción es una secuencia de notas, de acordes, y entonces lo que necesito es tener este dato de cuál es la tonalidad de toda ya el conjunto de notas, en este caso de los 150 a 170 acordes que tenía. Y si te das cuenta, sí se va analizando de manera individual por cada acorde a cuál es más probable que se encuentre, pero al final lo que te interesa ver es cuál de todas las opciones es la que sumó más, y irlos acumulando te daba una idea de ver cuándo van pausando. A lo mejor, por ejemplo, aquí ya pausó y hizo un escaloncito y se volvió a acumular, entonces volvió a crecer, y te da una idea general porque lo que quieres es encontrar la tonalidad de toda la canción y no solo de un acorde. Ok. Uh-huh. También tenía la intriga, no entendí en particular, no sé si lo mencioné, si de plano se me fue por la cabeza, que de dónde salieron los un tercios para distinguir que cada acorde tuviera cierta probabilidad. Lo que pasaba, te explico rapidísimo. Lo que pasa es que, por ejemplo, en este es un acorde de este tipo, y un tercio es porque si tú tienes estas notas que yo hacía aquí, por ejemplo, era un acorde F, ¿no? Y F, ese acorde va a tener esta nota que está aquí, esta que está aquí y esta que está acá. Pero si nosotros desordenamos esta misma escala y ponemos en otras escalas, ese acorde va a aparecer en 3 diferentes arreglos de estas notas que se llaman escalas, ¿no? Entonces, esas 3 maneras en las que aparece, por ejemplo, justo las notas que conforman este acorde aparecen así completito en esta tonalidad, o sea, en una escala de do, re, mi, fa, sol, la, si, pero también aparecen en esta escala, que es una escala de fa mayor, porque tienen fa, va a tener fa, sol sostenido, la, ahí está otra vez fa, la, si y do, y entonces otra vez tiene justamente estas notas. Este acorde cabe ahí justo sin que tú le hagas nada al arreglo de notas que tú inicias empezando aquí. Y luego también en esta. Entonces, fíjate que es un tercio porque tenemos 3 posibilidades donde caiga este acorde. Entonces, a cada uno, como tiene igual posibilidad, le damos un tercio. Es por eso. Ok, entendido. Perfecto. Sí. Y una última duda. Al Ajá. comparar dos canciones para distinguir qué tan similares son, ¿cuál dato de cada canción se compara? ¿Es una sumatoria de la matriz? ¿Es su valor en la gráfica? Es la matriz, pero es la matriz que les decía que es con grados. Creo que ya está después, ¿no? Esta matriz, mira, esta Sí. que tiene grados, porque entonces no importa si tienes notas diferentes, lo que nos importa es la transición entre los grados, y entonces así ya se pueden comparar. Es la matriz, se hace una resta entre matrices, y esa es lo que nos da una medida de similitud entre 2 canciones.
Ujú. Ok. Pues, gracias. Sí, a ¿Alguna ti. otra pregunta? ¿Nadie? Agradecemos a la expositora. Gracias por tu participación, Norma. Gracias por la Con